Mire, nos vamos a dar un placer de aquellos, ya se lo voy anticipando, porque lo tuvimos al aire hace un tiempo, en realidad hace 10 meses exactamente, en una nota que le hicimos por un documental que él ha hecho, pero bueno, es mucho más que este documental, aunque pueda después contarnos de vuelta algo sobre De la Nubia a La Plata, pero es un hombre nacido en estas tierras. Me contaba antes de comenzar este diálogo que en estos 47 años que vive en los Estados Unidos ha tenido algo así como 600 vuelos entre Estados Unidos y la Argentina, con lo cual, claro, vive allá y vive acá, como tantos que han emigrado, que siguen estando en todos los mundos y con un corazón también aquí en la Argentina. Me refiero a Ricardo Prevé, que además es un hombre de radio, con lo cual nos va a dar una clase de cómo se hace bien radio. Ricardo, bienvenido a Radio High. Bueno, muchísimas gracias, un placer de estar acá en Radio High 96.3 FM y pensando las noticias con vos, Miguel, que fundaste esta radio en 1992, en aquel triste momento cuando hubo el atentado, si mal no recuerdo, contra la Embajada de Israel. Así que te felicito por el coraje de hacer este tipo de trabajo, te agradezco muchísimo tenerme en el piso de tu radio, un honor para mí y a tu disposición para lo que quieras saber. He made a review with the research, hizo todo el estudio antes de entrar. Yo pensé que, mire, esto es lo que marca la diferencia siempre. A ver, Ricardo, antes de cuéntanos un poco de tu vida. ¿Cómo es eso que hace 47 años, cosa que yo no puedo creer porque te veo y no me cierran los números, que te fuiste de la Argentina? ¿Cómo te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Y a qué fuiste? Sí, yo me fui en el 76, pero no me fui en avión, me fui en un barquito a vela junto con 5 otros chicos argentinos. A los 19 años nos creíamos inmortales e invencibles. Cruzamos hasta Sudáfrica, pensamos que iba a tardar un mes el viaje, tardó 2 meses. Nos volcamos 2 veces al medio del Atlántico, perdimos la radio, el timón, las velas, el motor. Y llegamos con las últimas a Sudáfrica y de ahí seguí viaje en otro velero a Santa Elena, Trinidad y Tobago, Grenada, las Islas Vírgenes, las Bahamas y finalmente llegué a Fort Lauderdale en Estados Unidos y de ahí yo no tenía un peso encima, tampoco hablaba inglés, pero mi último capitán de barco me dio la plata para comprarme un ómnibus, un boleto de ómnibus. Y llegué a Virginia, donde tenía unos primos y tíos que eran refugiados ellos mismos, se habían escapado de Hungría, de la invasión de los rusos. Bueno, y ahí estoy todavía, me casé ahí, mis hijos nacieron ahí. Lo que diría alguien, un loco de la guerra. Bueno, sí, digamos que fue una aventura muy grande. A mi padre en particular no le gustó esto y sé que, bueno, después le dieron mi nombre, Ricardo Prevé, a un primo hermano, porque asumieron como que el primero fue un tiro al aire y desapareció. Y yo soy muy amigo de mis primos y muchas veces nos reímos con Ricardo Prevé en Italia por este hecho, así que después me reconcilié con mi padre y con mis padres en general. Año 76 además, un año muy particular en la Argentina. Así es. Y el resto de la tripulación, dijiste, éramos 5 amigos, todos sí, éramos todos navegantes a vela, que en esa época, yo no sé si todavía se hace, si vos cruzabas el Atlántico a vela tenías el derecho a ponerte un par de pantalones de corduroy bordó, que por supuesto nosotros soñábamos con eso. Los otros 5 volvieron a Argentina. Si se pusieron los pantalones de corduroy bordó o no, no lo sé. El dueño del barco era sudafricano. Yo en vez quería seguir con el viaje y bueno, me conchavé en otros 2 barcos hasta que llegué a Estados Unidos. Digamos que esos vuelcos en el camino no hicieron que perdieras la pasión por seguir navegando. No, yo vengo de una familia de marineros, gente de mar, italiana, y siempre había navegado, soy surfista, luego fue buzo. Para mí estar en el mar es un estado natural, o lo fue hasta hace poco. Así que nada, para mí siempre estuve la pasión por el mar.
Bien, y llegaste a Fort Lauderdale sin $1, te dieron para el bus para llegar ahí a Virginia, donde había familia. ¿Y qué pasó en el camino después? Bueno, en esa época, por lo menos los Estados Unidos daba la bienvenida a brazos abiertos a inmigrantes. Era una meritocracia, a nadie le importaba mi apellido, incluso no lo podían pronunciar, pero empecé a estudiar en una universidad así local, me dieron una beca, estudié en Virginia Tech, me recibí de ingeniero agrónomo, me dieron otra beca, hice un máster en ingeniería forestal siempre en Virginia Tech. No sabías una palabra de inglés, dijiste cuando Originalmente no, lo fui aprendiendo ahí. Y bueno, sabía de lo que te enseñan acá en el colegio. Puedo asegurar que no era de no alcanzaba para demasiado, no para hacer ingeniería. No, y bueno, me recibí y me ofrecieron 3 trabajos. Me recibí un sábado, el lunes había elegido uno de esos trabajos y empecé a trabajar. Y desde entonces trabajé entre Estados Unidos y Argentina, el mundo agrícola forestal, hasta que estando acá en Argentina en el 2001. Yo era presidente de una empresa americana muy grande que decide irse. Y entonces me pregunté a los 41, 42 años qué iba a hacer con el resto de mi vida. Decide irse de la Argentina. Decide irse a la Argentina. ¿Y estabas radicado allá y venías, ibas No, y venías? En esa época ahí? vivía acá. Ya Ajá. hacía 5 años que había venido para trabajar para esa empresa. Bueno, y tengo un amigo, Fernando Spinner, un reconocido director de cine argentino, y fuimos a tomar un café el primer día que yo no tenía trabajo. Él me contó, en ese momento estaba empezando una película que se llamó Adiós querida Luna, con un elenco importante, y me invitó a participar como productor asociado, y bueno, así arranqué en el mundo del cine. Ajá, él es el culpable, te trajo como productor. Eso generalmente significa I need an investment. Necesito a alguien que invierta en la película. En parte sí, pero en parte también porque yo venía con conocimientos de recursos humanos, de finanzas, de marketing, de manejo de organizaciones, etcétera. Así que fueron las dos cosas y estoy muy contento de haber hecho esa decisión de hace ya 23 años. Creo. Ahí comenzó la escuela. Ahí comenzó la escuela. Yo nunca estudié cine, ahora enseño cine en Estados Unidos, en una escuela de cine en la ciudad donde yo vivo. Pero lo que supe lo aprendí trabajando para National Geographic, para Discovery Channel, para la RAI, que es la televisión pública italiana, para distintas, para PBS, que es la televisión pública en Estados Unidos. En la cancha lo aprendí. Cambiaste de mundo, digo, radicalmente. Sí, es verdad, pero también, sobre todo en el lado de algunos de los documentales que yo he hecho sobre historia, antropología, temas naturales, el mal de Chagas, ayuda a tener una mente cartesiana. Es decir, ayuda, en National Geographic en particular, hacer un documental era como defender una tesis. No se podía decir cualquier cosa. Había una serie de procesos internos de revisión donde tenías que justificar lo que había en el documental con citaciones bibliográficas y tenías un comité externo que te revisaba todo lo que vos decías para ver si era verdad o no. Así que en ese sentido me recordó defender mi tesis sobre unos hongos que viven en las raíces de los árboles. Pero sos de alguna manera un autodidacta, por lo menos en el inicio. Sí, absolutamente. Y tengo la suerte de tener un equipo de gente excepcional. Algunos hace 20 años que trabajan para mí. Por eso además, si bien yo filmo en todo el mundo, la edición y postproducción de mis películas las hago acá en Argentina, en un estudio de control ZHD en Colegiales. Y eso es lo que hemos hecho con casi todas mis películas. No, las cadenas tienen sus propios sectores de edición, pero para mis producciones yo edito acá en Argentina. Y cuando hablas de tus películas, ¿cuántas más o menos son? 20 y algo he hecho. Las últimas 4, que ya son más relevantes, son Los huesos de Catherine, 2015, sobre la emigración galesa a Patagonia. Volviendo a casa, del 2019, sobre un submarino italiano y 44 submarinistas italianos que se salvan de un naufragio durante la Segunda Guerra Mundial en el Mar Rojo.
de la Nubia a La Plata, sobre las misiones arqueológicas argentinas a la Nubia en los años 60, y ahora estamos terminando algún día en algún lugar sobre la inmigración latinoamericana a Virginia. Wow. La verdad que me surgen muchas preguntas y voy a comenzar por la primera para ver si entiendo un poco más tu historia. ¿Tus padres qué hacían? ¿De dónde vinieron? Mi padre era italiano y vino al final de la Segunda Guerra Mundial, era de Génova, un lugar bastante bombardeado. Entonces él, como muchos otros chicos, los llevaron a las zonas rurales, digamos, pero se tragó solo la Segunda Guerra Mundial porque sus padres estaban en Argentina en ese momento. Ya en esa época íbamos atrás adelante. Mi abuelo, su padre, había sido héroe de guerra durante la Primera Guerra Mundial como piloto militar italiano, pero era persona no grata a Mussolini. Así que se tuvo que ir de Italia y cuando estalló la guerra todos pensaron, bueno, va a durar 6 meses, después vuelve, duró 5 años, ¿no? Y mi madre en vez era húngara y vivía en la zona rural cerca de Budapest, y 2 días antes de la Navidad de 1944 le dijeron, elegite un regalo de debajo del árbol, subite al caballo y nos vamos. Y el viaje terminó en Argentina. O sea que ambos de mis padres pasaron por guerras y por la necesidad de escaparse para salvar sus vidas. ¿Y se conocen en la Argentina? Se conocen en la Argentina, como muchos otros argentinos. Soy el producto de migraciones, ¿no? ¿Y qué hacían tus padres? Bueno, mi padre mi abuelo fue la primera persona en el mundo que se le ocurrió poner arroz dentro de una caja. Y como la gente era analfabeta a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no todos, pero había menos gente, que le puso un gallo. Y entonces a partir de ahí nació Arroz Gallo. Mi padre fue presidente de Arroz Gallo, trabajó muchos años en eso, yo también un tiempo, y aún hoy estoy en el directorio de Risogallo en Italia, que es la parte de la empresa familiar en Italia. Y mamá era una persona que le reconozco que fue la que me promovió el interés del arte, porque mientras la familia de mi padre era muy comercial, hay que ganar plata vendiendo arroz, mamá era una persona muy sensible y me ayudó un poco a tener una educación artística que de otra forma no hubiera tenido. Y esos 2 inmigrantes que se hicieron aquí en la Argentina camino y que construyeron su familia, ¿a dónde enviaron a estudiar a Ricardo? Porque yo te estoy escuchando y digo, sos producto de una educación determinada y con una cultura que ya uno puede ver, y esto no es casual. Correcto, a mí me mandaron a 2 colegios maristas, porque la familia, bueno, de origen eran católicos, el colegio Champagnat, el colegio Manuel Belgrano, los maristas, y había empezado la universidad de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires, pero la verdad que no me interesaba mucho estudiar, me gustaban las chicas, y era un alumno pésimo. No fue hasta que llegué a Estados Unidos... Navegar y chicas, qué mejor combinación a los 18 años. Claro. O sea que bueno, sí, vivimos también en Italia 3 años de chico, así que siempre tuve esa dualidad, ¿no? Y luego durante, por ejemplo, el proyecto Volviendo a Casa, del submarino italiano en el Mar Rojo, y todo el trabajo, 5 años que tardamos en traer el cuerpo de este submarinista de vuelta a Italia, yo viví en Génova, la ciudad de mi padre, y renové muchos lazos familiares y me basé en Génova para poder seguir adelante con el trabajo. Qué historia de vida, y obviamente surgen tantas preguntas. Yo le voy a pedir a Rocío, cuando ella pueda, que nos haga disfrutar un poquito de música. Después tenemos mucho para preguntarle a Ricardo Prevé. Ya ve esta vida, 47 años yendo y viniendo, pero también quiero hablar tanto de su obra desde el punto de vista fílmico. Mire, yo estoy impresionado. Alguien que salió de esta Argentina y que tiene esta cultura, y seguramente casi no necesito preguntarle cómo ve la Argentina hoy, la educación en la Argentina hoy, porque es lo que todos conocemos, pero
él es producto también de una Argentina que supo ser y que en algún lugar todavía es, y que él a través de su filmografía sigue con mucho talento mostrando, bueno, la filmografía es universal, los temas son universales, pero vale la pena ahondar sobre ellos. Un poquito de música y seguimos charlando. Bien, y vamos a seguir charlando aquí con Ricardo Preve. Ahora lo he dicho mejor, lo he pronunciado mejor. La verdad que lo entrevisté hace unos meses específicamente para hablar de esta película que habla de un hombre increíble y que, como tantos otros en la Argentina, para la gran masa es desconocido, porque esta Argentina tan ingrata con aquellos que han dado de su talento y de su cultura. Pero antes, cuando lo escuchaba, yo estaba muy impresionado porque lo escucho y digo, este hombre salió de aquí, tenía 19 años, se formó en los Estados Unidos, tiene, bueno, una trayectoria enorme, estudió ingeniería, agricultura, estaba metido en los temas de después pasa al cine hace 23 años, se dedica a la filmografía y no cualquier cine, no cualquier filmografía de hacer algo solo para entretener, sino justamente para ahondar sobre temas de la historia y digo, es un hombre de la cultura, padres inmigrantes, Italia, Hungría, llegaron aquí, hicieron una vida, desarrollaron, digo, qué Argentina que tuvimos y qué Argentina que tenemos hoy. Ricardo, estás aquí y estás allá, pero eso te da también la posibilidad de tener una honestidad y una mirada que a veces el que está aquí no puede. ¿Cómo ves a la Argentina hoy? Bueno, eso es como preguntar cómo ves a tu familia, digamos. Cuando vos amás a alguien, es difícil hasta un cierto punto ser objetivo, porque soy argentino en mi alma, quiero que este país ande bien. Si yo miro ya mis 65 años y si tengo que mirar cómo era en el pasado y cómo es hoy, me siento inmensamente triste con los índices de pobreza, con la inflación, con la criminalidad, con los problemas sociales. Pero no me gusta criticar, prefiero hacer. Y entonces, si bien puede sonar muy naïve, muy ingenuo, siempre he intentado con mi cámara de mejorar tanto mejorar mi país como el conocimiento de la cultura de mi país en el extranjero. Yo empecé hice 3 documentales sobre el mal de Chagas, que es un problema en realidad no médico sino social. Es un reflejo de la pobreza. Cuando tenés chicos que viven en condiciones subhumanas, con una vivienda que no sirve, sin agua corriente, sin cloacas, que no van a la escuela, bueno, si no tuvieran Chagas tendrían dengue o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, por un lado, he tratado de hablar de este tema, del Chagas, para concientizar de un problema que tenemos. Gracias a Leo Messi tuvimos el patrocinio de un documental que hicimos sobre un médico rosarino que va al impenetrable y ayuda a las comunidades ahí con el tema del Chagas pediátrico. Es un tema muy grave. Y por otra parte he tratado de difundir cosas importantes de nuestro país, entre ellos, por ejemplo, para National Geographic con niños momias sacrificados en Salta, sobre las momias del Yuyayaco, estos niños que fueron encontrados en la cima de este volcán en la provincia de Salta y que hoy en día se encuentran en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de la capital de Salta. He tratado de contar acerca de, por ejemplo, en los huesos de Catherine, hemos logrado recuperar la identidad de una mujer que llegó a Argentina en 1865, falleció en la costa de nuestro país, estuvo olvidada, o sea que logramos a través de una búsqueda científica recuperar esto. Le estoy esquivando un poco a la pregunta, cómo lo veo. Me doy cuenta, pero entendí, sos un hacedor y decís, prefiero no criticar, pero yo tengo los elementos que también tienen todos y que también tenés. Cuando te fuiste a la Argentina en el 76, yo creo que los índices de pobreza, como dijo el Papa hace poco, deben haber estado entre el 4 y el 5%. Hoy estamos por encima del 40%. Los índices de indigencia ni hablar.
y no tocaste entre todo lo que dijiste la palabra que yo obviamente fue la que intenté plantear, que es la educación. Hoy 1 de cada 2 chicos abandona el secundario en la provincia, y me imagino que cuando te fuiste no era así. Correcto, y viste que te conté que soy ingeniero forestal. La ingeniería forestal es casi todo matemática y estadística. Esencialmente vos tenés poblaciones de árboles, que son los bosques, generalmente millones de individuos, no podés ir a medir cada árbol, o sea, tenés que tomar muestras y después basado en esas muestras haces conclusiones sobre la población. La edad del bosque, a qué velocidad crece, si está enfermo o está bien, etcétera. En ese sentido, los números en Argentina son pavorosos, ¿no? Efectivamente, si yo pienso comparado cuando era joven. Ahora, también le escapa un poco a aquellas personas de mi edad que empiezan a hablar de que todo era mejor antes, ¿no? Yo siempre digo que uno es viejo o joven dependiendo de qué habla. Los jóvenes hablan del futuro y dicen, yo quiero, no sé, poner una nueva empresa de internet. Y los viejos te dicen, oh, bueno, cuando yo era joven te daban 2 medialunas con el café y no una. Shimon Peres decía que uno es joven mientras sus sueños sigan siendo jóvenes. Exacto. Y desde ya se te ve así, por eso digo, y estás en esto con tanta pasión. Pero hablaba de educación y la primera vez que charlamos de Abraham Rosenwasser, que para muchos, si no escucharon esa nota, seguirá siendo alguien desconocido. Y yo quisiera que nuevamente le recuerdes a los oyentes quién fue Abraham Rosenwasser. Increíble la historia de este hombre. Increíble. Yo no lo conocí porque falleció en 1983. Sí entrevisté a su hija, que aparece en el documental de La Nubia en La Plata y falleció el 2 de septiembre pasado. Abraham Rosenwasser era hijo de inmigrantes judíos de Ucrania que escaparon a la persecución religiosa en Ucrania. Se establecieron en Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires. Eran tan pobres que a Abraham y sus 2 hermanos los llevaron al registro civil el mismo día para que tengan la misma edad. De esa forma los podían mandar a estudiar a Buenos Aires al Colegio Nacional al mismo grado y podían compartir un cuarto en una pensión y el pasaje. Wow. Ellos iban a caballo, en el único caballo que tenían, a pelo, a la escuela rural en Carlos Casares. Después vinieron a Buenos Aires, estudiaron al Colegio Nacional. Abraham Rosenwasser se recibió simultáneamente de abogado e historiador a los 20 años. Fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Este hombre que no tenía para comer con su familia. Sí. Fue el fundador de la egiptología en Argentina. Se autoenseñó jeroglíficos. Descifró un papiro que había acá en un museo en Buenos Aires que nadie había logrado descifrar, la historia de Sinué, una especie de Martín Fierro de los faraones, y él lo logró y con eso fue reconocido mundialmente. Además, Manuel Mujica Lainez lo propuso como miembro de número de la Academia Argentina de Letras, donde fue admitido, y tuvo una gran amistad con Borges, con Ernesto Sábato, con Enrique Martínez Estrada. O sea, realmente un gigante intelectual que después de la nada se lanza a ir a la Nubia, en el norte de Sudán, y hacer que Argentina participe en un programa de la UNESCO de salvataje de tesoros arqueológicos. Mire, ustedes lo escucharon recién hablar sobre Abraham Rosenwasser, está en esta película. Digo, en este momento hay piquetes en la 9 de julio, que no son los únicos y que habla de una tragedia social y cultural y educativa. Abraham Rosenwasser con su hermano contó la historia. Como no tenían lo mínimo indispensable, salió de un lugar seguramente mucho más pobre que el que tiene esta realidad, pero tenían una aspiración, tenían un proyecto, tenían esta claridad familiar de los padres de saber que la educación te permitía y que con el esfuerzo, la meritocracia era posible.
mire lo que logró. Después de el panorama de noticias, yo voy a robarme unos minutos del pase con Dani para seguir unos minutitos más aquí con Ricardo Preve, que tenemos el privilegio de tener en Radio High un hombre como usted lo escucha, yo diría multifacético, es una manera, un hombre de la cultura, un hombre de la aventura, un hombre de la academia, un hombre del cine, y para ser realmente un hombre que hace y mucho, hay que tener una formación multidisciplinaria que él tiene y que de hecho la plasma seguramente en esas películas. Panorama de noticias y seguimos unos instantes. Qué día este que hemos tenido, ¿eh? Mire, estuvimos en el arranque con una psicóloga que nos ha dejado impactados, psicóloga de emergencia, que está creando y ya creó este servicio que no existía y que lo está llevando a nivel internacional en Ucrania, en Kiev, en los lugares más difíciles de la guerra, colaborando una chica joven, rumana, de padres húngaros y que vive en las Canarias hace 15 años, bellísima joven, y está ahí poniendo el cuerpo, la cabeza, el alma para colaborar frente a este drama humanitario. Después estuvimos en Israel, después como siempre, y después llega aquí, ya lo habíamos tenido, pero ahora personalmente, Ricardo Preve, que, bueno, ya usted lo ha escuchado, tiene una trayectoria enorme, se fue hace 47 años de la Argentina, aunque nunca se fue del todo, y que hizo, bueno, tantas cosas, no solo desde el arroz, sino que del arroz en adelante, cineasta, y estábamos hablando de la figura de Abraham Rosenwasser, este hombre que salió también con su familia, sus padres que emigraron de esa Ucrania doliente del momento, llegaron y con la nada, absolutamente la nada, pero con todo que tenía que ver con la cultura y con la comprensión de lo que era importante, educar, esforzarse, y el hombre tuvo, bueno, una trayectoria increíble. Algo más que nos cuentes, Ricardo, de la figura de Abraham Rosenwasser y de la película, porque de hecho me estabas contando que se está mostrando por todos lados. Sí, los periodistas me preguntan muchas veces, pero ¿usted cómo se enteró de esto de Abraham Rosenwasser? Porque yo tengo que admitir, no sabía quién era esta persona. Y estando en Sudán... Yo tampoco, hasta que me lo contaste en su momento. Estando en Sudán, trabajando en el tema del submarino, con arqueólogos y buceando, buscando el submarino, los arqueólogos sudaneses me hablaban de la misión franco-argentina La Nubia, la misión franco-argentina La Nubia de los años 60, que salvó todos estos tesoros de la destrucción por la construcción de la represa de Asuán. Y yo le decía, no, qué burros que son ustedes, no saben traducir bien. Seguramente será una misión franco-argelina, porque en esa época Argelia era una colonia francesa, y yo dije, ¿quién va a venir de Argentina, donde somos tan egocéntricos, no nos importan estas cosas, hasta Sudán? Hasta que unos meses después estoy leyendo una revista de arqueología y hay una foto que dice foto tomada en la casa de la misión franco-argentina en la Nubia. Entonces me di cuenta que el burro era yo, y yo dije, ¿cómo es posible que yo, que soy argentino, sé menos de la historia de mi país que los sudaneses? Ahí me puse a investigar y me puse en la cabeza que la figura de este hombre, un gigante de la cultura y de la ciencia argentina, la teníamos que contar. Por eso de la Nubia a La Plata cuenta la historia del doctor Abraham Rosenwasser como persona, cómo salió de la pobreza hasta ser un genio realmente, y al mismo tiempo su sacrificio y su espíritu de contribuir al país, que es lo que hoy tengamos en el Museo de La Plata, la única colección de objetos egipcios en Latinoamérica. La otra estaba en el Museo Nacional del Brasil y lamentablemente en el 2020 o por ahí se incendió. Entonces este es un legado de una persona que de la pobreza logró ayudar a que en el mundo se acercaran más las culturas, y hoy esta semana el documental está siendo mostrado en Ismailía,
el Festival de Cine Ismailí en Egipto. Y me gusta pensar que el doctor Rosenwasser, yo sé que estuvo en Egipto estudiando en los años 50. Qué gusto que le daría saber que la historia de su vida está siendo contada en esos lugares. Ricardo, solo felicitarte y por los próximos films y por rescatar la memoria, en este caso de Abraham Rosenwasser y de muchos otros. Y la verdad, un placer enorme. Vamos a hacer todo lo posible porque la película se siga viendo. Sé que hace poquito en Carlos Casares, ahí donde seguramente también Rosenwasser estuvo, la has mostrado y vamos a hacer que se siga viendo todo lo posible porque además es tan bueno rescatar estas figuras que son paradigmas necesarios. Ojalá podamos lograr que muchos que vean esta película se inspiren y digan, este es el modelo, no otro. El de Rosenwasser y de tantos otros que, incluso el tuyo, salieron en algún momento de aquí, llegaste sin un peso más allá del arroz, ahí después de la aventura, y te has hecho una trayectoria que es envidiable. Gracias por venir. Gracias a vos, Miguel, por tenerme acá Pensando en las Noticias en Radio High 96.3 FM, y gracias a Rocío, la capitana de la nave que está ahí en los controles, por la excelente producción. Ve, el hombre sabe de navegar y sabe que todo se hace en realidad en equipo. Ya viene en unos instantes otro de los timoneles, tal vez el que viene hace tantos años aquí, llevando este barco, que es Danny Saltzman. Compartiremos unos minutos y el coffee break que viene muy pero muy cargado en esta mañana.